Hola, hola, hola. Bueno, en este video voy a explicar entonces cómo podemos nosotros acceder desde nuestra base de datos Oracle a una base de datos externa que no es Oracle. En este caso yo preparé una máquina virtual que ya tenía instalada con el sistema operativo XP. Y como surgió la pregunta a raíz del video que hice sobre los DB-Link, pero de una base de datos Oracle hacia otra base de datos Oracle, surgió la necesidad de conocer también si nosotros podemos conectarnos a otras bases de datos que no son propietarias de Oracle. Y en efecto así es. Entonces lo que hice fue de una máquina virtual que yo ya tenía instalada, en donde yo tengo aquí instalado el XP como sistema operativo de 32 bits, instalé la base de datos MySQL, ¿sí? Como vemos aquí, tengo la versión 5.6, ya está corriendo. Y si nosotros ingresamos a la base de datos desde la ventana de comandos, entramos como MySQL-u demo, porque así es el nombre del usuario que le he puesto, -p, ingresamos el password, que en mi caso yo coloqué simplemente demo, y ahora le voy a asignar cuál es la base de datos que vamos a utilizar. En este caso yo creé una base de datos en MySQL, se llama demo también. Y dentro, bueno, no me esmeré mucho con los nombres porque también creé una tabla que se llama demo, ¿sí? Entonces si yo hago select asterisco from demo, punto y coma, tiene una tabla con 5 columnas y los datos en ella, que es simplemente un solo registro, es como para tener de ejemplo. Entonces aquí estamos en la base de datos MySQL, ¿sí? Tenemos el usuario que se llama demo, la password que es demo, la base de datos se llama demo y la tabla se llama demo, ¿ok? Bueno, entonces aquí vamos a salir de aquí, vamos a limpiar la pantalla. Por otro lado, tengo la base de datos Oracle 11G Express Edition, ¿sí? Instalada, con el Apex instalado lógicamente. Entonces, pero es una versión anterior, no hice la actualización, es la versión de Apex 4.1, ¿sí? Como simplemente es un video para poder realizar esta prueba, no he hecho la actualización porque se trabaja de la misma manera, ¿ok? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, nosotros ya tenemos la base de datos a la que queremos acceder y tenemos nuestra base de datos Oracle XG, ¿ok? Vamos a ingresar a nuestro explorador. Pero antes de hacer los cambios, los archivos pertinentes, lo que necesitamos hacer es crear el ODBC, o sea, la conexión con el ODBC, ¿sí? Entonces, para ello, cada sistema operativo está ubicado en distinto lugar el ejecutable. En el caso del XP está en panel de control, aquí en rendimiento y mantenimiento, en herramientas administrativas, y aquí están entonces los orígenes de datos ODBC. Hacemos doble clic. Y aquí es donde vamos a crear un nuevo DNS de sistema. Vamos a agregar el controlador que vamos a utilizar, el driver que vamos a utilizar es el de, en este caso, el MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver. Y aquí le ingresamos las credenciales. Primero, por un lado, el nombre de nuestro data source, que le vamos a colocar MySQL como nombre, ¿sí? Bueno, aquí una descripción, acceso a MySQL. Como estamos todos en la misma máquina y nuestra base de datos está aquí en localhost, es por eso que coloco localhost. El usuario, como dijimos, es demo, el password es demo y la base de datos que yo había creado se llama demo. Todo esto de nuestra base de datos MySQL. ¿Ok? Entonces ahora hacemos test. La conexión se realiza satisfactoriamente, aceptamos y le damos OK. Entonces ya se ha creado nuestro ODBC que se llama MySQL. Entonces ahora aceptamos y cerramos. Muy bien, ahora sí.
vamos a nuestro Oracle Home, que en este caso yo lo tengo en el C, en la carpeta Oracle XE, dentro de app, Oracle, Product, la versión y el server. Esto es nuestro Oracle Home, ¿sí? Lo que nos piden hacer cuando hacemos este tipo de conexión es que tenemos que crear nosotros un archivo dentro de la carpeta HS, ¿sí? Aquí en HS, dentro de la carpeta admin, tenemos que crear un archivo que va a comunicar, vamos a decir, a nuestra base de datos. Entonces, vamos a copiar este archivo, que es un archivo de ejemplo, ¿sí? Entonces lo vamos a copiar y vamos a pegar para que nos cree un archivo de copia. Aquí le vamos a cambiar el nombre, ¿sí? Y le vamos a colocar init MySQL, con el mismo nombre que le habíamos puesto en nuestro conector. Entonces ahora sí, vamos a abrir este archivo para poder editarlo y lo hacemos, yo lo hago en mi caso con el Notepad++, así que esperamos que se abra. Y aquí a este parámetro le vamos a colocar el nombre, que va a ser MySQL, que es el mismo que habíamos utilizado para el conector, y aquí en el trace level ponemos 0. Simplemente guardamos y cerramos. El otro cambio que necesitamos hacer es, vamos a retroceder para volver a nuestro Oracle Home, que es aquí. El otro cambio que necesitamos hacer es el cambio en el listener y en el TNSName. Entonces, esos archivos se encuentran dentro de la carpeta Network, en Admin, y acá tenemos los archivos. Primero vamos a modificar el de listener, y para ello usamos entonces otra vez el Notepad++. Ustedes lo pueden editar con el Notepad, ¿sí? No usen el Word ni nada de eso, que si no les cambia, les coloca caracteres especiales. Tiene que ser un editor de texto plano, ¿ok? Bueno, entonces aquí a nuestro listener.hora lo que tenemos que agregarle es una entrada más. Entonces pegamos, la entrada es similar a esta. La diferencia, acá en realidad no va este paréntesis, el paréntesis va abajo para poder cerrar los tres. Aquí, muy bien, y aquí lo subimos. Muy bien. Controlar siempre de que nos quede bien los paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que colocar? Nuestro seed name, que va a ser MySQL. Ponemos el Oracle Home, como lo tenemos arriba, ¿sí? Y el program se llama DG4 o DBC, ¿sí? Para la versión 10 creo que tenía otro nombre, pero ya para la versión 11 cambió, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí, guardamos, cerramos y vamos a modificar el TNSNames. Lo vamos a abrir y también tenemos que ingresar una nueva entrada, ¿sí? Entonces yo voy a buscar aquí el que tengo hecho para no confundirme el tema de los paréntesis, que es fundamental. Entonces me paro aquí y pego el código. Entonces lo que tienen que colocar es el nombre MySQL y en el seed MySQL, respetando siempre el mismo nombre, y esto es importante que aparezca de este modo, el HS igual a OK, separado del Connect Data. ¿Ok? Entonces, ahora sí, guardamos y cerramos. Cerramos todo, abrimos nuestra ventana de comando y como nosotros hicimos un cambio aquí en el listener, necesitamos que podamos parar el listener y volverlo a arrancar para que se tomen los cambios pertinentes. Entonces, para ello, ingresamos al programa que controla el listener, que es el LSN RCTL, y aquí le decimos Stop. Y ahora con el comando Start le indicamos que vuelva a arrancar el listener para que tome las nuevas entradas que hemos colocado. Como pueden observar, ya tenemos la instancia MySQL, ¿sí? Igual tenemos que esperar un ratito más porque la base de datos XE tarda en subir, no es tan inmediata, ¿sí? Si yo aquí le coloco status,
del listener todavía no aparece la instancia XE. Entonces tenemos que esperar un ratito como para que sí aparezca. Okay, vamos acá no conozco cuál es el comando para limpiar la pantalla cuando estoy dentro del programita del listener. Así que quedará así porque vamos a abrir aquí un poquito más. Bien. A ver si ahora ya subió. No, todavía falta un poquito. Bien, vamos a ver ahora. Bien, ahora sí. ¿Sí? Ven que acá ya se nota el servicio XE que está listo. Entonces ahora sí, nos vamos y limpiamos la pantalla. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es conectarnos al SQL Plus como el usuario sys. En este caso yo lo tengo sys sysdba. Me olvidé el con. Sys sysdba. Entró el password. Muy bien, ya estoy como el usuario sys, entonces ahora lo que necesitamos hacer es concederle el grant de creación de database link al usuario que tengamos nosotros de Apex. Yo en mi caso tengo un usuario que se llama demo en Apex, que está dentro del esquema adiestramiento, se llama en mi caso en el Apex. Entonces lo que voy a hacer es concederle el grant al usuario demo, ¿sí? Para ello escribimos grant create database link. ¿A quién? Al usuario que nosotros tenemos en nuestra base de datos, que en mi caso se llama también demo en la base de datos de Oracle, ¿sí? Entonces simplemente 2 puntos para que le otorgue entonces el grant. Me dice que el rol demo no existe. Es muy probable que me esté confundiendo con todos los demos que he creado. No, el que tengo que crear es el de adiestramiento. Perdón, me equivoqué. Es en realidad, yo tengo que concederle el grant database link. Y aquí me he comido nuevamente el create. Vamos de vuelta. Más fácil si retrocedemos. Entonces ponemos adiestramiento. Así se llama el rol o el esquema que yo tengo. Entonces, ahora sí. Muy bien, ya tenemos conseguido el grant. Lo que ahora vamos a hacer entonces es ir al Apex. Como les decía, tengo la versión anterior, ¿sí? La 4.1. Y simplemente me logueo. Y aquí en el SQL Workshop vamos al donde están los objetos y vamos a crear el DB link. El nombre va a ser MySQL. Aquí vamos a preservar, ¿sí? Que mantenga la minúscula y la mayúscula tal cual como nosotros lo escribimos, porque si no, si nuestro password es en minúscula y nosotros no ponemos esto, no tildamos, nuestro password va a quedar en mayúscula, ¿sí? Entonces tengan en cuenta de hacerlo, de tildar esta casilla. Entonces conectamos al esquema demo, password demo, ¿sí? Esto de la base de datos MySQL, y aquí ponemos localhost. El puerto es este y en el SID vamos a colocar MySQL. Y ahora sí, hacemos clic en Next y creamos. Realizamos el test. Clic en Finish y nos dio un problema de falta de comunicación. Y ya sé, es por el tema del username, me lo tomó en mayúscula. Este es el problema que tiene Apex. Es conveniente quizás crearlo desde el mismo SQL Plus. Miren, lo voy a borrar. Vamos aquí al SQL Plus. Nos vamos a conectar como el usuario adiestramiento. Y aquí entonces vamos a hacer la sentencia del create. Entonces vamos a colocar create database link. Habíamos dicho que el nombre era MySQL.
connect. Y aquí ponemos demo para que me tome minúscula porque si no me va a tomar en mayúscula. Identify por otra vez demo entre comillas dobles using comillas simple MySQL. Comillas simple, dos puntos. Tenemos nuestro database link creado. Entonces minimizamos nuestra ventanita. Vamos a refrescar aquí database link y aparece ya nuestro database link. Sí, pues si no, el username nos toma como mayúscula. Entonces ahí tenemos el problema. Entonces ahora hacemos el test. Clic en Finish. Perfecto. Ya se conectó. Entonces ahora, si nosotros vamos aquí al SQL otra vez y vamos a crear una vista. Create View. Y le vamos a poner demo SQL, no, mejor MySQL, ¿sí? Para que tenga más referencia, ¿sí? Como select asterisco from demo y el nombre de nuestro link es MySQL. Tarda porque no es muy performante. Muy bien, ahora vamos aquí a las vistas. Ya tenemos el demo MySQL y ya tenemos aquí la vista y los datos. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, se puede realizar la conexión con otras bases de datos. Hay que hacer ciertas configuraciones y hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las mayúsculas y las minúsculas de los username, password, que como verán a mí me dio error creándolo desde aquí, desde el asistente, pero si tenemos la consideración de crearlo desde el SQL Plus colocando las comillas dobles y las comillas simples, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Bueno, espero entonces que haya sido de suma utilidad. Bueno, entonces hasta aquí esta clase y será hasta muy prontito. Muchas gracias.